Abraham Valdelomar había apoyado a denuedo y hasta con pistola en mano la campaña electoral de Guillermo Billinghurst. En agradecimiento, el gobierno lo nombró director del diario oficial El Peruano, ejerciéndolo unos 6 meses. Tras terminar su periodo, sería nombrado como tercer secretario en la legación diplomática peruana en Italia. Antes de partir hacia Europa, Valdelomar se batió a duelo de espada con Alberto Ulloa Sotomayor, representante de los estudiantes limeños que se oponían a la politización de la universidad y que había publicado un artículo de protesta en la prensa, que Valdelomar consideró difamatorio. El duelo finalizó sin mayores consecuencias. Valdelomar se embarcó el 1 de julio de 1913 en el vapor Ucayali, con destino a Roma. Una vez más debió truncar sus estudios universitarios, pero viajó con la intención de retomarlos en Italia, de lo que no se concretaría. El viaje se dio en paradas en Nueva York, luego a París y finalmente llegando a Roma en vía férrea. Lejos de ser una gratificante experiencia cosmopolita en el viejo continente, durante su viaje, Valdelomar se sintió sobrecogido por la distancia de su familia, la añoranza por su provincia natal y la tristeza por no recibir correspondencia de sus amigos. Sin embargo, Valdelomar encuentra en la Roma de la preguerra un ambiente que comparte su estado de ánimo, una ciudad hermosa justamente por su gran atmósfera y sus contradicciones. Describió la ciudad imperial en una carta: esta ciudad es la más bella del mundo. París me dio asco, Nueva York cansancio y risa. Roma, solo Roma es la ciudad de Europa donde el espíritu nuestro puede gozar fruiciones íntimas. Aquí escribo a diario, escribo mucho, pienso, medito. Valdelomar publicó 9 textos periodísticos, los 5 primeros entre octubre de 1913 y enero de 1914 en La Nación, y los otros 4 entre 1914 y 1915, luego de su regreso al Perú, en La Opinión Nacional, El Comercio y La Crónica. 13 de noviembre de 1913 publicó su cuento más popular, considerado el primer cuento moderno de la literatura peruana, El Caballero Carmelo, en el diario La Nación de Argentina, con el seudónimo de Paracas, como parte de un concurso que ganó a fines de ese mes. Valdelomar paseaba por Roma a sus 25 años, pero recordaba con avidez en ese cuento su infancia en Visco. Desde el viejo mundo escribía como un hombre contemporáneo, un visionario de una Europa en crisis prebelicista, en un torbellino social y político que dirigía la vida europea hacia el desencanto, la anomia y la muerte. Su estancia en Roma se vería interrumpida por el golpe de estado contra Billinghurst en febrero de 1914. Renunció a su empleo diplomático y retornó al Perú. De nuevo en la capital peruana sufrió una fugaz detención, acusado de conspirar contra el nuevo gobierno, por junio de 1914. Unos meses después de haber retornado al Perú, estalló la Primera Guerra Mundial, y un año después Italia entraría en la contienda en el bando de los aliados en contra de los austrohúngaros y alemanes, luchando 12 batallas en torno al río Isonzo. Pero Valdelomar estaba muy lejos de esos lúgubres escenarios. Todo lo expuesto anteriormente nos permite afirmar que Valdelomar regresa de Italia como un escritor moderno, renovado y versátil, influenciada por una serie de movimientos estéticos, aunque mantiene su originalidad en los relatos publicados posteriormente a su viaje a Italia, como El vuelo de los cóndores, predominando el paisaje iqueño y las infancias de su memoria. Podríamos afirmar sin duda que el periodo en que fueron escritas las crónicas de Roma resulta una etapa cuyo estudio es necesario para entender la evolución de Valdelomar como narrador, y por ello todas sus crónicas no deben leerse como un corpus anexo a su ficción, sino como un espacio valioso en sí mismo, en un campo de experimentación que da cuenta del tránsito estético y temático que atravesó uno de los más versátiles escritores peruanos. Valdelomar, en esta nueva faceta de conferencista viajero que en su breve y fulgurante paso dejó una estela luminosa que alumbra y persiste como un fuego fatuo en la memoria colectiva de los pueblos y ciudades del norte y del sur de nuestro país, que visitó y encantó con sus desplantes y su palabra. En esa época el joven Valdelomar había alcanzado sus desafiantes e insolentes 29 años. Era el amo y señor del Palais Concert y del mundo literario limeño, el mago de las frases deslumbrantes y plenas de sarcástico humor, que sacaba sus casillos y exacerbaba a sus gratuitos y envidiosos maledicentes. El personaje que él mismo se había creado a imitación de Oscar Wilde, y personaje que igualmente recibía el aplauso y la admiración incondicional de su legión de seguidores e imitadores, tanto limeños como provincianos. Empezando el mes de mayo de 1918, un buen día Valdelomar tomó el tranvía que pasaba por La Colmena y enrumbó al Callao, embarcarse en el vapor Ucayali. Lo acompañaron hasta el muelle un nutrido grupo de amigos y admiradores. Empezaba tan solo
solo la primera parte de un largo peregrinar. El viaje comprendía la visita a cada uno de las ciudades, pueblos y aldeas que aparecían en el camino para la realización de un espectáculo singular. Con su vestimenta extravagante, sortijas en los dedos y sus quevedos con cintas bicolor, dictaba conferencias que eran acompañadas con proyecciones luminosas de obras célebres coleccionadas por él en Roma. Prosiguiendo con éxito su gira a través de las provincias más importantes del norte de la República, donde ha ofrecido una serie de conferencias sobre tópicos literarios, históricos y culturales, mientras al otro lado del mundo faltaba todavía 6 meses para terminar la Primera Guerra Mundial y la gripe española empezaba a acechar. En Cajamarca, Valdelomar supo conjugar la denuncia con el arte, la literatura y también algo de religión. El miércoles 26 de junio de 1918, en el Teatro Cajamarca, no cabía ningún alfiler. El tema que abordó tenía que ver con el sentimiento nacionalista y otro tanto con reivindicaciones sociales. Cuanto a lo primero, no olvidemos que por aquellos años Tacna y Arica eran provincias cautivas en manos de Chile. Y en cuanto a lo segundo, lo dicho por Valdelomar tocó cuerdas locales un tanto sensibles en la conservadora sociedad. Dijo en su discurso: patria, ten piedad de los que han olvidado el noble sentido de tu himno glorioso. Somos libres cuando tenemos provincias cautivas. Somos libres cuando en nuestra tierra hay esclavos y no hay escuelas. Somos libres cuando en las regiones andinas hay látigo y no hay libro. Somos libres en el Perú cuando hay gamonales y no hay ciudadanos. El otro punto a destacarse en esa peregrinación norteña fue la estadía de Valdelomar en la ciudad de Trujillo. Ahí se encontró con la flor innata de que en poco tiempo sería el brillante Grupo Norte, que integraban José Eulogio Garrido, Antenor Orrego, el músico Carlos Valderrama, Juan Espejo Asturrizaga, Macedonio de la Torre, Carlos Manuel Cox, entre otros. Se encontraba en Piura cuando se dio la noticia del fin de la Primera Guerra Mundial, con cierto retraso, cosa común en la época. Recordaba que volvió al Perú antes de que comenzara la guerra y seguro pensaba en sus amigos italianos que hizo en esa estadía tan breve y maravillosa, que celebraban seguro la victoria aliada. Finalmente, luego de fatiga concienzudas y alegremente había caminado tantos pueblos, caminos y aldeas, el optimista y cansado viajero recaló en Lima, finalizando el año 1918. En palabras del conde de Lemos sobre estos viajes mencionaba: ¿por qué se viaja? ¿Por qué se cambia? ¿Qué se busca? ¿Podría acaso responder? Hay fuerzas invisibles, hay manos que inducen, hay índices inexorables, hay vientos verbales, cielos elocuentes, horas, minutos, segundos en que se oye una voz hecha, forma, que nos dice desde el ritmo de un árbol, desde la forma ambulante de una nube, desde el color extraño de un momento, desde las garras velludas del tedio. Anda, fuga, peregrina con tu dolor, para no cansarte en el camino, tuerce en la rueca de tu juventud, con las madejas de tu dolor, la tela para tu bandera. La segunda gira, que se inició en enero de 1919, se desarrolló entre la costa al sur de Lima y la Sierra Sur. Justo en ese momento, Lima se encontraba paralizada a causa de la huelga de los trabajadores y obreros pidiendo las 8 horas de trabajo. Los estudiantes universitarios se confundieron con los trabajadores manuales en procura de lograr la ansiada ley. Valdelomar siempre apoyó las causas de los sectores populares y denostaba a los civilistas. También durante el año de 1919 se ha de producir las elecciones presidenciales. José Pardo Barrera no llega a completar su mandato presidencial. Leguía, a pesar de haber ganado las elecciones, promueve una acción de facto para asegurar el poder en julio. Viajó a Mollendo, Moquegua, Arequipa, visitando Puno y Cusco. Quería llegar a Bolivia, pero optó por regresar a Pisco, siendo aclamado unánimemente por la población iqueña. Sus adeptos lo postulan a una diputación regional en la que sale electo el 24 de agosto de ese año. Como integrante del Congreso Regional del Centro, asiste en el mes de octubre al Congreso a realizarse en Ayacucho. Se instala la primera sesión preparatoria y es elegido secretario de la mesa directiva en la noche del 31 de octubre. Al día siguiente, cuando se disponía a bajar del hotel donde se alojaba por una empinada escalera, resbaló, cayendo aparatosamente. Luego de 2 días de penosa agonía, murió el 3 de noviembre de 1919. Antenor Orrego habló sobre este inesperado final del gran cuentista. Valdelomar ha caído súbita y trágicamente fulminado por la muerte. Fue un escritor de vigorosa y acentuada personalidad. Es uno de los pocos que por su fuerza espiritual estaba capacitado para continuar la obra intelectual de González Prada y Ricardo Palma, tal vez con un espíritu moderno más amplio, uno más dilatado, viraje acerbo, más nutrido de ideas y de sensaciones, cultivador del humorismo en su más alta, sutil y refinada manifestación. Escribió ensayos maravillosos, en los que campea el más galano y
donoso ingenio. Entre los escritores de su época, nadie trajo una mayor libertad espiritual, un aire más acusada y original modernidad.